La radio de San Francisco Acatepec. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es su programa Nouchan Nouchan con nuestro amigo Víctor Arellano. Y pues, muchas gracias, bienvenidos. Nuestro programa de hoy se llamará Pascua. Pascua, la Semana Mayor. Y por cierto, los números en cabina 22 19 19 09 31 ya están abiertos para que pues nos manden mensajitos, un saludito. Lo que ustedes gusten, ya están abiertos y pues empezamos. Bienvenido, Vic, muchísimas gracias. Gracias, Pascual Antonio Jiménez. Pascual viene precisamente de Pascua. Exactamente. Pues esta llamada Semana Santa, Semana Mayor, la Pascua, la Cuaresma, cuando era yo niño les decían días de guardar. Exacto. Eran días de guardar, no se escuchaba el radio, no se escuchaba música. En la mayor parte de las casas, así como aquí, teníamos un pequeño altarcito, pero si estaba Jesús Cristo, porque se celebra en esta semana la pasión y muerte de Cristo, Jesucristo, se cubrían con un paño morado. Si estaba la Virgen de no sé qué, o San Juditas, o San Juan, o San Antonio de Padua, se cubría con un paño morado y únicamente estaba descubierta la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eran días de guardar porque además había ayuno y abstinencia. Ayuno, pues no se comía carne y sigue la Cuaresma teniendo como principal sentido no comer carnes rojas. Se pueden comer pescado y mariscos, pero eso para las personas que tienen mucho dinero, porque están por las nubes el precio del pescado y de los mariscos. Exactamente. Pero en las casas, sobre todo las abuelas decían, niño, no andes corriendo, no hagas ruido, no des lata, porque son días de guardar. No prendes fuego. No, eran días realmente de guardar, de dedicarlos a la pasión y a la muerte de Jesucristo. Sin duda, la Semana Santa, la Semana Mayor, es la festividad más importante de la religión católica. Aunque en el caso de México, algunos investigadores dicen que solo se puede equiparar la Semana Santa con el 12 de diciembre. Hay que recordar que dicen que México no es tan católico como guadalupano, aunque claro, es una advocación la Virgen de Guadalupe de la religión católica, pero el fervor guadalupano es muy, muy grande. Hace 15 días vimos aquí en la zona de Acatepec la gran cantidad de peregrinaciones que hubo en bicicleta a la villa. Es una época, hace 15 días, cuando le toca a esta zona, vimos muchos camiones, muchos ciclistas yendo debidamente uniformados a la villa. Entonces, también hay otras excursiones. No, ese es en... ¿qué es? Tepalcingo. Sí, fue hace 15 días, Vic. Sí. Cuando van a... Si nos equivocamos, que el público nos corrija, no es en marzo cuando van a la villa, todos los peregrinos de esta zona de la ciudad de Puebla. Entonces a lo mejor era Tepalcingo. Tepalcingo. Sí, exactamente. Así como también hay otra fecha para Cujila. Hay otra fecha. Lo que ha bajado de asiduos peregrinos es Chalma, y durante muchos años aquí en México era el sitio de peregrinaje obligado, el Señor de Chalma, y de ahí vino el dicho, ni yendo a bailar a Chalma. No, sí, el asunto es que la Semana Mayor es importante. Perdón.
Lamentablemente, pues Chalma está maravilloso, es un lugar precioso, con mucha agua, pero como que lamentablemente los que vamos no sabemos respetar. Digo, no sabemos respetar porque pues llevas tu bolsa de papitas al agua. Y vas a ver, o sea, aún sigue limpia, pero ya con mucho plástico desechable. Contaminación. Sí, o sea, dices, ¿dónde está la educación de todos? Y una parte que a mí me parece interesante y bonita de Palma es que se iba a bailar. Sí, era muy interesante afuera del templo, se bailaba. Hay otro santo que por acá, por el centro de la República, no es tan venerado, es el Santo Niño de Atocha, en Zacatecas, y la Virgen de los Lagos, en Jalisco, pero no tienen ningún fervor le gana a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y últimamente, digamos, yo creo que en los últimos 50 años, Juquila, y esto yo lo noto porque Juquila está en Oaxaca, pero en Puebla, ¿cuántos negocios llevan el nombre de Juquila y Juquilita? ¿No? Sí, una gran cantidad, ¿no? Y fíjate que otra cosa que he notado en relación con esto que acabas de mencionar, hay dos caminos para ir de Oaxaca a la costa. Ahora ya hay una nueva carretera, pero hay dos caminos para ir a Huatulco, a Puerto Escondido, a Zipolite, y el que pasa por Juquila está sucio de que los peregrinos también van tirando su basura a lo largo del camino y las carreteras están... La carretera está del asco. Digo, lamentablemente, o sea, el fervor como miembro de esta sociedad católica apostólica romana, pues no se nos debe olvidar de llevar a lo mejor una bolsita extra Pues sí, para ir no nos cuesta nada. acumulando tu basura y Uh-huh. cuando llegues a tu destino, pues ponerlo en el sitio adecuado, ¿no? Pues sí. Digo, no nos cuesta absolutamente nada. Pero bueno, esto es parte del folclore. Pero entonces la Pascua, el nombre Pascual, vámonos a empezar por el nombre Pascual, deriva del latín Pascalis y su significado es el día de Pascua, relevante y sagrado a la Pascua. Antiguamente, en las comunes inscripciones cristianas de Roma, el nombre fue escrito bajo la forma de Pascasius, que es uno de los nombres que ya han pasado de moda, Pascasio. En el caso de Italia se usa mucho Pascal, luego fue sustituido por Pascalis. En el caso de las mujeres ya está en desuso. Yo todavía tuve una parienta, no sé si era bisabuela o abuela, que era Pascuala, la abuela Pascuala, Pascualita lógicamente era su nombre de cariño, pero yo creo que ahora es un nombre más común en los hombres. Yo ya no conozco a ninguna Pascuala y fue famoso hace, digamos, 60 años en México el refresco, el Pato Pascual. Exacto. Que todavía existe esta cooperativa. La fábrica del Pato Pascual era una fábrica que hacía dos refrescos, la Lulú y el Pascual, y que era una empresa privada. No sé por qué razones el dueño le dio a los trabajadores del Pato Pascual las máquinas de la marca y ahora es una cooperativa que es el Pascual Boing. Exactamente. ¿Tiene la chaparrita Lulú también? Sí. Las chaparritas del Naranjo no tienen comparación. Adiós, señor Naranjo. Qué buenas están sus chaparritas. Excelente. Y esos refrescos eran los propios de todas las fiestas infantiles. Había paletas, había gelatina y una chaparrita. De uva. Ese refresco de uva. Ese refresco ahora solo se encuentra en los supermercados y en botella de plástico. Ya muchos refrescos utilizan ahora, es más barato la botella de plástico, de PET. No, fíjate que apenas fui a una fondita y pues vi que en el refrigerador había chaparrita, pero en vidrio, en una de uva.
Pues ahorita hay una campaña de un refresco de cola que dice que en vidrio sabe mejor. Y hay personas que me han dicho que efectivamente en vidrio sabe mejor. A mí me sabe igual. Pero bueno, seguimos con la Pascua. Tradicionalmente el nombre fue dado a los hijos nacidos en el domingo de Pascua o durante el mismo periodo y similarmente al nombre de persona Pascua. Se recordó la festividad cercana. A partir de la Alta Edad Media fue extendido por toda Italia, especialmente en la Italia septentrional, Francia y España. En Francia es Pascal el nombre y en España sí es Pascual. Durante el siglo XX la propagación del nombre en el norte y centro de Italia se redujo drásticamente y actualmente es más centralizado en el sur de Italia, donde sin embargo en los últimos años está sufriendo una declinación gradual, es decir, algún cambio. En el pasado a Italia se extendió en la antigua variante de Pascale, la más cercana a la forma latina Pascalis, y en diversos municipios ha dado origen a una serie de alteraciones. En el Véneto, por ejemplo, la población cercana aquí de Acatepec, Chipilo, es una población de habitantes del Véneto, a orillas del río Piave. Por eso el escudo de Chipilo es un león con alas, que es el mismo escudo de Venecia, es la región del Véneto, y el dialecto que hablan los chipileños se llama Véneto. En Véneto fue frecuente la variante dialectal pascual con Q, o alterados típicamente de la misma región Pascualín, Pascualón y Pascualoto, mientras en Piamonte y el Valle de Aosta la variante es Pascal. Esto sigue usándose en Italia, Pascal. A la Italia meridional contribuyó a su difusión la denominación española, en particular la catalana, y la del culto aragonés Pascual Bailón, que es el santo de los cocineros. San Pascual Bailón, yo pongo la cocina y tú pones el sazón. O el cumbión. También el cumbión, si se trata de bailar mientras estás cocinando. El San Pascual Bailón es venerado en Nápoles y los territorios del reino de las dos Sicilias, que es en el sur de Italia, y donde tiene mayoría la cocina de pescado y marisco. Sicilia, porque es una isla que pues, está rodeada de mar, pues por eso hay pescados. De acuerdo al Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj con J, que literalmente significa pasar por alto o encima, y figuradamente preservar, mostrar misericordia. Su primer uso en las Escrituras se encuentra en Éxodo 12 y nos ofrece todos los elementos esenciales que serán considerados en el resto de la Biblia. Muy bien. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés, a Moy, el que bajó con tabletas. Que bajó su tablet. De la nube, ¿no? De la nube, el primero que usó la nube, y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, el cordero pascual, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán a los 2 postes y en el dintel de las casas
donde lo coman. El dintel es una terraza que había, las casas eran de un piso, y había un espacio para que en el verano sacaban la silla, la mecedora, y ahí estaban muy cómodos, al fresco. Y entonces, durante la Pascua se comían el cordero pascual en ese dintel o terraza. Y a echar cerbatán agriano. En ese caso, vinito, ¿sí? Aunque la cerveza es más antigua, la cerveza fue creada por los monjes en los conventos, ¿sí? Por ejemplo, en Inglaterra la toman tibia, la tibia le llaman ale, y la toman tibia, que es horripilante, ¿sí? Si a algunas personas como tú no les gusta la cerveza tibia, menos, ¿no? Los ingleses la toman tibia. Y la cerveza fue inventada, fue creada, fue descubierta por los monjes en algunos conventos. De ahí que las primeras cervezas se llamaban Kloster. En alemán, Kloster significa convento. Y ahí fue donde se creó. Y el vinito, pues es de uva. Y en estas tierras egipcias, Israel, tomaban vino con el cordero pascual. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y lo comerán con pan sin levadura. Ese se llama pan ácimo. El pan ácimo tiene una particularidad. El pan con levadura, en pocos días, crea hongos, crea penicilina. Es un hongo que no es tóxico. Si algún día alguno de ustedes ha probado una tortillita de maíz o un pan de trigo con un poco de hongos, no es tóxico ni causa diarrea. La gente se lo quita porque dice, pero el pan con levadura, cuando no tiene levadura, se llama pan ácimo. Y este pan ácimo fue creado para los soldados. Los soldados llevan en su morral o macuto, que es el nombre correcto, queso, un embutido que podía ser salami o jamón, o algo, un producto de charcutería, y pan ácimo. ¿Por qué no le ponían levadura? Para que no se hongueara, para que no se llenara de hongos, porque andaban en la guerra, ¿cuánto tiempo? Pues quién sabe. Si les iba bien, podían llevar una bota, que era una panza de un animal, con vino, o si no, con agua, lo que hubiera, ¿no? Si había buena suerte, con vino. Si se acababa el vino, pues con agua. Y era una bota, que normalmente era una panza de chivo o de cordero, esa bota. Todavía se usan las botas de vino, por ejemplo, en la fiesta del toro, es de tradición que algunos aficionados llevan una bota de vino, que se toma de una manera especial. Tienes que atinarle al chorro a la boca, no se mete en la boca como una botella, sino hay que estarle cuadrando, atinando, cosa que cuando tienes sed no importa. Eso sí. Muy bien. Ustedes no comerán nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto la cabeza como las patas y las entrañas o menudencias, como le llamamos aquí en México. No dejarán nada de él para mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado o bastón. El cayado es un bastón largo. El bastón pues es nada más aquí y el cayado es más largo. Es lo que usaban los pastores para arrear a sus ovejas. Y el cayado en su mano lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces, originalmente en la Semana Santa se comía el Cordero Pascual, y con todo este rito se compartían los antiguos, los primitivos católicos. La Pascua es una festividad cristiana, también conocida como Pascua de Resurrección. Hay que recordar que el Viernes Santo Jesucristo es crucificado con los dos ladrones, Dimas y Gestas. ¿Qué cosas son estas? Y al tercer día, el domingo, resucitó, es la resurrección. Pascua Florida. Florida, ¿qué quiere decir? Que estaba llena de flores. De ahí viene el nombre de esta ciudad de Estados Unidos, o este estado, mejor dicho, el estado de Florida, y en el caso de Brasil se llama Florianópolis.
la Pascua Florida, Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, que es el próximo domingo. Exactamente. En ella se recuerda la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión, según el relato contenido en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Yo traje dos libros esta vez, pero uno tiene que ver con el Antiguo Testamento. El folclore en el Antiguo Testamento, y en la Biblia tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hay que recordarle a nuestros seguidores, a nuestros amigos que nos siguen, que las religiones cristianas protestantes únicamente recurren al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no lo pelan, ¿sí? Ellos únicamente el Antiguo Testamento. Muy bien. Se trata de la celebración con la que terminan la Semana Santa, el domingo de Pascua, que comienza el domingo anterior llamado Domingo de Ramos. Nosotros vimos aquí en nuestra región que muchos fieles católicos fueron con su palma de dos formas, o bien una palma de una palmera, o bien con esta palma tejida, ¿sí? Y fueron a la iglesia, la bendijeron y ya regresaron a sus casas. En mi casa de la infancia, yo crecí en la Ciudad de México. Mi madre llevaba la palma a bendecir, palma tejida, y la ponía en la puerta de entrada de la casa. Y cuando había una tormenta, cuando había un aguacero, un chubasco, un chaparrón, quemaba un poquito. Y me decía, vamos a quemar para que no caiga un rayo en la casa, ¿sí? Para que no sé quién bendito los rayos los alejara. De la casa, lógicamente en la casa familiar no había pararrayos, ¿no? Y afortunadamente funcionó la quema de palma porque nunca cayó un rayo. Nada más los escuchábamos. Hay que recordar que el rayo y la centella es la luz, el trueno es el sonido. Primero llega el trueno, el sonido, porque viaja más rápido, y luego la luz. Entonces, todo eso con un trozo de palma santa bendecida se ahuyenta. Sí, bueno. Sí. Muy bien. Domingo de Ramos y el Triduo Pascual. ¿Qué es el Triduo Pascual? Que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Triduo viene de tres. Triduo Pascual, pasión, que es todo lo que sufre Jesucristo cargando la cruz. El Vía Crucis, esa es la pasión. La muerte, crucificado, y la resurrección al tercer día. Todavía sigue siendo un lugar de peregrinación en Jerusalén, el Santo Sepulcro. Igual en algún lugar, no sé si en el Vaticano, no sé dónde se tiene la sábana santa con la cual se cubrió el cadáver de Jesucristo. Recuerdo que hace algunos años hubo un documental en la NASA, en la Agencia Central de Astronomía de Estados Unidos. Se estudió la sábana santa y se llegó a la conclusión de que sí era sangre. No se pudo afirmar que era la sangre de Jesucristo porque no había muestras de ADN, ¿no? Pero sí se dijo que era santa. Entonces, esta sábana santa, no sé a dónde esté ahora, si está en el Vaticano, pero por ahí está en algún lugar donde se le puede adorar. Está en Turín. En Turín, en Italia, entonces. También conocido como Torino. Entonces el Triduo Pascual conmemora pasión, muerte y resurrección de Jesús desde el Jueves Santo, que es el día de la visita a las 7 casas, el lavado de pies, hasta la resurrección. Se lleva a cabo en una fecha móvil que corresponde a la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera, es decir, al 21 de febrero, aunque no siempre es el equinoccio de primavera el 21 de febrero, no sé por qué, del hemisferio norte, 21 de marzo. Por lo tanto, esta fecha oscila entre el 22 de marzo y el 25 de abril de cada año en el calendario gregoriano, que es el que rige a la Iglesia Católica y a las iglesias protestantes.
y es entre el 4 de abril y el 8 de mayo en el calendario de la Iglesia Ortodoxa, que se rige en el antiguo calendario juliano. No es el gregoriano. Hubo un papa que era Gregorio y creó el calendario gregoriano. Y hubo un papa Juliano que creó el calendario juliano, pero es el que rige a las iglesias ortodoxas. La forma de conmemorar la Pascua varía de un país a otro y de una tradición cristiana a otra, pero en general involucra procesiones, celebraciones litúrgicas, es decir, misas, reuniones familiares y en buena parte de Occidente la decoración y consumo de huevos de Pascua. En México no utilizamos los huevos de Pascua, en Estados Unidos sí, y en Europa. ¿En qué consisten los huevos de Pascua? Hace muchos años se utilizaban los huevos de gallina, se hacía un pequeño orificio, se vacía, se comía ese huevo, revueltos o estrellados, ¿cómo prefieres tú? Estrelladitos, o a la mexicana con jitomatito y chilito verde, cebollita. Con rajitas. Con rajitas, muy bien. Entonces se vaciaban, se decoraban, se pintaban con acuarela y se ponía un conejo de chocolate, que era el conejo de Pascua. Con un papelito se tapaba ese huevo, y se escondía. Entonces los niños salían el viernes a buscar los huevitos de Pascua y lógicamente el conejito de chocolate Pues va para adentro. Va para adentro. Eso en México no se utiliza. Algunas personas que no son nacidas en México, pero que son avecindadas en México, todavía celebran esta fiesta el viernes. Reúnen a los niños, los meten en la casa y los mayores, los adultos, van a esconder los huevitos de Pascua en el jardín, en algún sitio determinado, y los niños salen a buscarlo y a comerse el conejo de Pascua. Muy bien, eso es en cuanto a algunos países anglosajones. Y en buena parte de Occidente la decoración y consumo de huevos de Pascua. Además, a partir del domingo de Pascua comienza el tiempo pascual. Es un lapso litúrgico, es decir, misas de 50 días. Hay misas durante 50 días que finalizan el domingo de Pentecostés. En el caso de México, cuando hay un difunto, cuando hay un finado, hay un novenario, que son 9 misas, ¿sí? En el caso de la Pascua, es un lapso litúrgico, el tiempo pascual, 50 días, que termina el domingo de Pentecostés, día que según la tradición cristiana conmemora la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia. El Espíritu Santo, hay que recordar que es, digamos, el causante del embarazo de la Virgen María. ¿Sí? No podemos decir que es el papá de Jesucristo, pero digamos que hizo las veces de padre biológico de Jesucristo. La Pascua es la festividad más importante del calendario cristiano, ya que conmemora el episodio central de su creencia religiosa, la resurrección de Jesús de Nazaret, que según la tradición cristiana sucedió en la provincia romana de Judea, entre los años 30 y 33 después de Cristo. Esto de la resurrección ha dado lugar incluso a historias humorísticas, historias jocosas, chistes. Dicen que una pareja de poblanos, pudientes, fueron a Tierra Santa, eran muy católicos y fueron a conocer el Santo Sepulcro, el portal de Belén. Anduvieron por ahí por donde anduvo Cristo durante su pasión, muerte y resurrección. Y que por alguna razón accidental, la señora murió, la señora poblana. Y dijo el Señor, ¿ahora qué hago? Y le dijeron las autoridades de Israel, si usted entierra a su esposa aquí en Tierra Santa, le cuesta $1,000. Pero si la lleva usted a Puebla para enterrarla allá, le cuesta $10,000. ¿Qué prefiere usted? Y el Señor, después de pensar unos minutos, dijo, no, me la llevo a Puebla. Pero van a ser $10,000. No, me la llevo a Puebla. ¿Por qué? Porque
porque aquí resucitan al tercer día. No, mejor me la llevo. Exactamente, sí, sí. Entonces, no sé si será cierto, pero es lo que dice la leyenda y la tradición. Entonces, la Pascua es la festividad más importante del calendario cristiano. En el caso de México, solo pelea con el 12 de diciembre, la Semana Santa. La Semana Santa ya se ha convertido en una fiesta. En el caso de México ya no son días de guardar estrictos, solo algunas familias. Pero ya hay bailes, ya hay reuniones para echar vino, chupe. Y yo no sé, intenté investigar y no logré encontrar información. ¿Por qué el sábado era día de mojarse? Ya no se puede porque ya no hay agua, pero sí día de ir a un balneario, de ir a la playa, a un río, a un lago, a una laguna. Esta tradición, no sé de dónde vino el sábado de gloria, ¿sí? Mojarse. En mi infancia, si andabas en la calle, te mojaban los vecinos sin decir agua va, los adultos, a las viejitas ibas en auto, le echaban agua, pero esto pues ya no hay agua, ahora hay que cuidarla. Exactamente. Y entonces ya se acabó esta festividad, pero no sé de dónde viene esto de ir a remojarse, no sé de dónde viene. A pesar de ello, la Pascua tiene importantes vínculos con la tradición judía, específicamente con el Pesaj, o Pascua judía, y en el relato bíblico la muerte y la resurrección de Jesucristo transcurren durante la Pascua judía. Yo no sé también por qué se dice, ya se afirma, mucha gente lo da por hecho que a Jesucristo lo crucificaron los judíos. Incluso yo cuando era niño y te peleabas con algún amiguito vecino y le escupías, te decían los adultos, no escupas, porque eso solo lo hicieron los judíos con Cristo, porque durante el Vía Crucis, personas que estaban ahí durante las 7 caídas, el Vía Crucis, escupían a Jesucristo. ¿Quién dijo que eran judíos? Pues quién sabe. Y a lo mejor no todos eran judíos, porque Poncio Pilatos, el pretor, era romano, ¿no? Entonces, pues decir que eran judíos, pues no sé de dónde lo sacaron, pero la Biblia y este otro libro del folclore en el Antiguo Testamento no dice que hayan sido judíos, pero bueno. La Pascua, también llamada Domingo de Resurrección, es una festividad religiosa cristiana que conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión. Marca el fin de la Semana Santa y se celebra en una fecha móvil entre el 22 de marzo y el 25 de abril de cada año. Se festeja mediante procesiones, celebraciones litúrgicas, misas, reuniones familiares y en algunos países la decoración y consumo de huevos de Pascua. Tiene raíces en la Pascua judía, Pesaj, que celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, lo que fue la diáspora judía, la huida de Egipto, que se abre el mar, por ahí pasan y van a dar a lo que es ahora Israel, pero en la Biblia no se dice que hay que darle en la torre a los palestinos, como está pasando ahora en Gaza, pero eso ya es cosa de los judíos. Es que no llevan a cabo lo que dijo Jesús, ¿no? No, son musulmanes, amados los unos a los otros, como yo sé. Y estos están a mano de mano. Sí, a puro trancazo. Exacto. Muy bien. Entonces, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y se relaciona con la primavera como época de renacimiento. La primavera, vuelven a florecer los campos. Aquí no ha llovido, ya no surge. Sí, ya no surge, está todo muy seco, hay incendios. Ayer se cerró el parque de IMSS de la Malinche por los incendios. El centro vacacional, que es un hotel en la Malinche, se cerró porque hay incendios, por acá también. Sí. El Cordero Pascual, ¿qué es? Es un término que se refiere al cordero sacrificado en la tradición judía durante la Pascua, que simboliza la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. En el contexto cristiano se asocia con Jesucristo, quien es considerado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos la paz.
y entonces tomamos la comunión, tomamos la hostia, que es el Cordero de Dios, que fue sacrificado por la redención de la humanidad. Jesucristo se sacrificó para salvarnos a todos. También se refiere a un cordero que nace cerca de la Navidad y se sacrifica en primavera, aunque esta interpretación es menos común. Arriba leímos que el cordero debía tener un año de edad, de estar ya madurito, ¿sí? No era un corderillo, sino un cordero. En la historia bíblica, el cordero pascual es parte del relato del Éxodo, donde su sangre se usó para proteger a los israelitas de la última plaga en Egipto, las 7 plagas bíblicas que se mencionan. Estos significados reflejan tanto la tradición judía como la cristiana en relación con el Cordero Pascual. Pero también hablamos del cirio pascual, una vela gorda, grande, que se prendía en ocasiones especiales. En mi casa mi mamá tenía el cirio. Por ejemplo, yo iba a tener un examen en la escuela, prendan el cirio. Iban a operar a la abuelita, prendan el cirio. No sé cuánto tiempo lo prendían, supongo yo que duraba en lo que mi mamá rezaba el rosario. Yo supongo, no sé cuánto tiempo era lo obligado. O iba alguien a hacer un viaje, prendan el cirio para que tenga buen destino. Exactamente. Se llama cirio pascual a la vela que se bendice y enciende en la vigilia pascual, en la liturgia romana de la noche del sábado santo o sábado de gloria, y es signo de Cristo resucitado y su luz. Es elaborado en cera de abejas o parafina. Ese término ya no lo he escuchado en el caso de México, la parafina, o al menos ha de contener un porcentaje considerable de la misma, por su evocación a la divinidad. Tal es su composición e importancia, y es resaltada ampliamente en el antiguo himno del Exultet. Entonces, Pascua, Pascual, Pascuas, Pascuitas y Pascuitititas es relativo a la Pascua. ¿Y cuándo es la Pascua? El próximo. ¿Sí? Y esto es la Pascua, la Semana Santa, la Semana Mayor, los días de guardar. Por supuesto, decíamos el miércoles pasado con referencia a la comida chatarra, que Estados Unidos a partir del siglo XX ha buscado penetrar culturalmente a México, ha buscado roer los cimientos culturales de México con sus costumbres. A partir del siglo XX, a México llegaron diversas religiones protestantes. En Estados Unidos hay una organización muy poderosa económica financiada por el gobierno norteamericano, estadounidense, que es el Consejo Mundial de Iglesias. Este Consejo Mundial de Iglesias, por ejemplo, viene a México, se va a las comunidades indígenas y dice, queremos ayudarlos y queremos traducir la Biblia al tzoltzil, al náhuatl, al mixteco, al zapoteco. Y sí lo hacen, pero lo que hacen es, oye, ¿y si te pasas a nuestra religión? Protestante, cristiana, evangelista o mormona, como aquí tenemos cerca, si te pasas a nuestra religión. Testigos de Jehová. A estas religiones protestantes, mi madre le llamaba a los hermanos separados, y aquí te vamos a dar trabajo, te vamos a dar un dinero, y así es como han ido ganando adeptos y socavando a la religión católica, que además hay que señalarlo, no la religión, pero sí la iglesia y algunos sacerdotes han tenido conductas equivocadas, incluso que han rayado en asuntos penales, en delitos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esto ha provocado que con el pretexto de traducir la Biblia a las lenguas indígenas, han socavado, han minado los cimientos de la religión católica y han crecido. Aquí muy cerca de Acatepec tenemos un templo que se llama Filadelfia, es evangelista,
¿sí? Tenemos el Santo Señor de los últimos días de Jesucristo, no sé qué, los mormones, que son testigos. Sí, y que usan una corbatita y una camisa blanca, los güeros estadounidenses, y varios templos, ¿sí? Entonces, ellos no tienen el mismo fervor en la Semana Santa, no le dan tanta importancia como nosotros, los católicos, que le hemos llamado Semana Mayor, y que ya no son días de guardar, ya como no hay escuelas, como hay vacaciones y como en algunos casos se da día libre el miércoles, el jueves y el viernes, pues se vuelven en fiesta, en vacaciones, vamos a la playa, vámonos de viaje, vámonos a hacer fiesta, vamos a poner a enfriar las cervecitas y lo que se atraviese, y ya no se le da el mismo sentido fervoroso de días de guardar. No, y también lo que se atraviese, ¿no? A comer. Incluso la iglesia ha habido en algún concilio, en algún de estos cambios conciliares vaticanos que ha habido, han dicho que si tú no tienes dinero para pescado y para mariscos y solo tienes acceso a la carne, pues llégale. Pues sí. Llégale. Una No cosa te vas a morir de hambre. Exactamente. Pero la cuaresma o vigilia pues ya no es tan firme, ya no es tan obligada, porque las circunstancias económicas en nuestro país, pues si hay carne, llégale, manito. Pues así que lo que se puede. No, y como tú lo dices, ¿no? Antes, por ejemplo, 40 años atrás, si se puede decir, pues todavía era cosa de que todavía en casas cholutecas o de acá, de la misma región, pues hacían el pescadito, el pescado tenso, los chiles capeados con huevo, las tortitas, el tortitas de camarón, camarón con nopales en molito, o el romerito también, los sí, romeritos. que ya ahorita ya casi nadie, bueno, no he visto. Tonancinca, que nos inviten los de Tonancinca a echar un ¿cómo se llama? Unos romeritos, unos con romeritos. tortitas de camarón. Exacto. Porque además, en el caso del camarón, el camarón fresco es un precio prohibitivo. Entonces tenemos que recurrir al camarón seco, que además es el más sabroso. Un buen caldo con cabezas de camarón debidamente tostadas antes de molerlas, y el pez sierra, que es barato porque abunda. Alguna vez un pescadero en el mercado de Cholula me dijo, tenemos y pescado corriente. Y yo le dije, ¿pescado corriente? ¿A poco hay pescado fino y pescado corriente? Me dijo, sí, el sierra es corriente. Le llaman corriente porque abunda. En cambio, el guachinango, el robalo, hay menos y es más caro porque hay menos. No, lo que te cuesta un robalo, ¿no? Pues sí. Un pescado, unos, ¿qué? 500, 600 pesos. Pero aquí vamos a algo de lo que tú sabes. Si está bien preparado el sierra, no le hace función un sabor. no. Ahora, si haces el caldo con las cabezas del sierra y luego ya le pones postas, queda. Y la cabeza del camarón seco también es la clave para hacer una buena pasta, para hacer tortitas de camarón en molito con nopalitos y romeritos y unas tortas de agua. Bocato di Cardenale. Exactamente. ¿No? Entonces la Semana Santa, por supuesto, tiene su parte festiva, su parte de conmemoración de la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ya no se guardan los días, ya no son tan firmes, tan estrictos, ¿no? Yo no sé si todavía en algunas casas compren estos paños morados para cubrir las imágenes. Por ejemplo, nosotros tendríamos que hacerlo aquí con nuestro pequeño altar, ¿sí? Pero la ortodoxia ya no se sigue tan firme, ¿no? Ya digamos que hay ciertas licencias. Exacto, a lo mejor en casa ya no se hace, ¿no? Pero por ejemplo vas a los templos, iglesias, y ahí sí lo hacen, ¿no? Sí, ahí sí está. Ahí cubren, y pues seguir invitando a toda la gente que pues en este jueves, ¿qué es jueves? ¿Viernes?
Mañana y pasado mañana. Exactamente, aquí en Tonancinca van a hacer su Vía Crucis, en San Rafael también van a hacer sus Vía Crucis, Cascanancingo, y también acá en Acatepec van a hacer su pequeño Vía Crucis, y pues los invitamos a que vengan a conocer esa No hay bonita que ir tradición. hasta Iztapalapa, que digamos es el más famoso, y aquí en Puebla, en Pueblo Nuevo, que también es muy, muy famoso. Pues aquí son más modestos, pero que también tienen que importancia y hay que apoyar lo que es de la región, ¿sí? Para que esto crezca. No, y también vamos a estar grabando en Tonancinca, a lo mejor también nos damos una escapadita aquí en San Rafael y también probablemente vayamos a Tlaxcalancingo también, pero ahorita donde nos estamos enfocando es más en Tonancinca para que se conozca pues lo que hacen, la tradición que tienen, que es muy padre, y tenemos un video ahí ya de en Facebook, el Tejido tejido de palma, véanlo, ya fueron hasta los Ocotes, hasta el domingo fueron aquí a Xanicintla, a un lado del volcán. Véanlo, está muy padre, denos sus like, compártanlo para que pues otras gentes conozcan, o digo, otras entidades conozcan la cultura que tiene Tonancinca, ¿no? Desafortunadamente el tejido de palma se ha ido perdiendo, pero aquí muy cerca en Petlalcingo, muy cerca de Izúcar de Matamoros, era una zona donde se tejían palmas, sobre todo sombreros, pero tenía algunos inconvenientes físicos para los tejedores de palma, puesto que hacían un hoyo en el piso, que estaban constantemente humedeciendo para que no se quebrara la palma, y con el tiempo, poco tiempo, las personas tenían artritis reumatoide, empezaban a sufrir de las articulaciones, de estar en un ambiente húmedo, tejiendo la palma. La palma es muy diferente a tejer las palmas del Domingo de Ramos, es muy diferente. Yo hablo de sombreros, de cestos, de canastos, ¿sí? De otro tipo de tejido de palma, tenía que estar húmedo todo el tiempo. Y entonces los artesanos que trabajaban esta palma estaban literalmente metidos en un hoyo húmedo, y con el paso del tiempo, en unos años, tenían problemas de artritis reumatoide, deformación de los dedos, de las manos, ¿no? Y morían con muchos dolores. Ahorita que dice el tejido de palmas, ya no he visto un tejido que era con una palma, pero redonda. Sí. Es como metate. Ajá. No, metate no. Petate. El petate. Pero bueno, el petate del muerto. Incluso en algunos lugares se colorea la palma y se tejen cestos, canastas, muy bonitas. Desafortunadamente, ahora pues el plástico es el que manda. Y por ejemplo, ¿no? Las fábricas, ¿no? Que pues ya hacen también bolsas de este tejido, ¿no? También. Sí, de plástico. Incluso con costales, con PET, ¿no? Ya hay una marca extranjera de tenis que ya hace zapatos tenis con PET. Qué bueno, porque se está recuperando y ya no se produce tanta contaminación, ¿no? Pero bueno, estos derivados del hidrocarburo, del petróleo, pues son, tanto en la ropa como en tantas cosas, han ido supliendo a las palmas, pero nunca el plástico va a suplir a un cesto, a una canasta de palma, que es precioso. No, hasta el olor. Exactamente. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Vic, por compartir. Felices Pascuas. Esta información. Exactamente, felices Pascuas. Y pues, muchísimas gracias. Nos estamos viendo para 28 días. ¿Tema, Vic? Todavía no sabemos, pero vamos a platicarlo, pero va a ser interesante. Muchísimas gracias. Sí. Esto fue Nouchan. Acatepec también es tu casa, y los teléfonos en cabina 22 19 19 09 31 para cada programa. Y pues síganos viendo, sigan compartiendo los videos que hicieron nuestros amigos Henry, Fati y Blanca. Toda la radio de Acatepec. Todos los chicos de la radio de Acatepec. Estamos para ustedes.
Muchísimas gracias, un mega abrazo y felices Semana Santa. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Qué tema? ¿Qué tema? No sé.